Este fin de semana se llevó a cabo en varios municipios del país una consulta de las que hacen Andrés Manuel López Obrador sobre si construir o no la termoeléctrica en Morelos. Y bueno, el resultado pues creo que no va a sorprender a nadie. Explica Animal Político, gana el sí en consulta de termoeléctrica en Huesca. ¿Huesca o Huesca? Lo he escuchado de las dos formas, no estoy seguro. Voy a decir Huesca porque es más fácil. Gana el sí en consulta de termoeléctrica en Huesca, aunque sin la participación de los más afectados. La consulta sobre el proyecto integral Morelos y la termoeléctrica Huesca terminó con un 59.5% de los votos a favor del sí y 40.1% por el no, informó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario dijo que en total participaron 55.715 personas, aunque en los municipios de Morelos, por donde cruza la mega obra, fue donde menos votó la gente, ante las acciones de boicot y rechazo que llevaron a cerrar 11 casillas el primer día y 7 el segundo, según datos oficiales. En ese estado, el único en el que se votó en todo el territorio, acudieron a las urnas más de 43.000 personas. En Puebla votaron 7.500 y cacho, aunque también se retiraron 3 casillas los 2 días de las 45 que había. Y en Tlaxcala, donde no hubo incidentes mayores, fueron 4.851. La participación del domingo casi duplicó a la del sábado, según dieron a conocer por la noche Hugo Eric Flores, delegado de los programas federales en Morelos, y Diana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social del Estado. Pero en el segundo día de consulta, la zona oriente de Morelos seguía caliente en más de un sentido. 30 grados de temperatura y las comunidades del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire listas para boicotear los centros de votación. Los habitantes de Amilcingo, el pueblo donde apenas el miércoles pasado fue asesinado el activista opositor Samir Flores, realizaron una asamblea a las 9 de la mañana, en la que acordaron repetir el recorrido contra la consulta, por el que un día antes quemaron 2 casillas, lograron que se levantaran otras y recorrieron toda la zona hasta las cercanías del volcán Popocatépetl. Pero esta vez el gobierno tomó sus previsiones y a los 3 puntos que llegaron ya no encontraron nada instalado. El fuego duró apenas unos minutos. Habla de que quemaron y robaron algunas boletas. Avivado más por el combustible que por una gran cantidad de material quemándose. Esta vez fue en la plaza central de Amilcingo, pero no porque se haya intentado instalar una casilla en ese pueblo que todavía arde de indignación, sino porque ahí se llevaron lo poco que pudieron apropiarse de la consulta. La caravana de 5 camionetas de redilas, cargadas con hombres y mujeres, algunos con paliacates para cubrirse un poco la cara, llegó a Jonacatepec, un municipio cercano donde los que llevaban la consulta se habían resguardado al saber que venían a reventarla. Pero la gente sabía quiénes eran y dónde estaban, así que fueron a buscarlos. Hugo Eric Flores denunció en la noche que había sido una agresión, aunque en el momento no hubo golpes ni enfrentamientos. En cuestión de segundos, 2 jóvenes que se metieron a la casa donde estaba el material de la consulta salieron corriendo cargando una urna por un lado y una caja de cartón con boletas en blanco por el otro. En los otros 2 puntos a los que fueron, la cabecera municipal de Jaltetenco y Amayuca, donde un día antes quemaron una de las casillas, ya no encontraron nada. Informados también de que las 3 mesas de votación de Temuac, el municipio al que pertenece a Milcingo, permanecieron sin instalarse, decidieron volver a su comunidad. Un helicóptero de la Policía Estatal con mando único empezó a sobrevolar la zona, dando vueltas alrededor de la caravana mientras iban por la carretera, aunque se retiró cuando los informes volvieron a su lugar de origen. La fogata sirvió para congregar la indignación del pueblo, que volvió a gritar consignas en el acuerdo de la lucha de Samir Flores en contra de la tormenta eléctrica y del presidente. Sin embargo, en la noche se informó que la urna robada volvió a instalarse horas después y tuvo una votación copiosa, en palabras del superdelegado. El artículo sigue, ¿no? Menciona de la lucha del nieto de Emiliano Zapata, ¿no?
por oponerse a este proyecto que lideraba Samir Flores, ¿no? Entre otras personas. Y pues que van a seguir, ¿no? Van a seguir la lucha civil y también la lucha jurídica, ¿no? Van a interponer amparos contra los resultados de la consulta y en consecuencia pues para el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que mencionar. Primero, el tema, digamos, más general, ¿no? De las consultas, de este tipo de consultas de López Obrador. He escuchado muchos comentarios al respecto, algunos más del orden autoritario, diría yo. O sea, hay gente que dice, güey, pues si ya te eligieron, ¿no? Ya tú eres el presidente, no tienes por qué pedirles permiso a la gente, además la gente no sabe, o sea, tú tienes a los expertos, tú hazlo, ¿no? O sea, tal, o sea, ¿para qué haces una simulación de la consulta, etcétera? Mi crítica no va tanto por ahí, o sea, yo creo en la participación ciudadana, ¿no? Por un lado. Entonces, como tal, o sea, yo creo que estaríamos mejor conforme más la gente se informe y entre más participe en las decisiones de política pública, sobre todo aquellas que la afectan directamente, ¿no? Como es este caso. Entonces, sí creo en una participación ciudadana. Sin embargo, mi crítica es la forma en que se llevan a cabo, ¿no? Estas consultas, ya sea la del aeropuerto, no la que viene de los presidentes, la del Tren Maya, esta en particular, pues son una vacilada, ¿no? Son una ocurrencia que, eh, digamos, lo único que sirven es para justificar una decisión de política pública que ya se tenía tomada, ¿no? Entonces, o sea, no creo que haya alguien que haya seguido el tema o las consultas anteriores que crea que estas consultas iban a tener otro resultado que la promesa de campaña de López Obrador o que la decisión de López Obrador, ¿no? Entonces, digo, aunque esta, para sorpresa mía, eso sí fue una sorpresa, fue bastante cerrada, ¿no? 60-40, o sea, no fue, digamos, pues sí, es una mayoría como tal, una mayoría clara. Sin embargo, yo esperaba un 70-30 o un 80-20, o sea, como se han llevado a cabo estas encuestas. Y para ser un poco más justo con esta encuesta en particular, respecto a las anteriores, por lo menos la del aeropuerto, es que se daba bastante más información y se dio un periodo más largo en el que la gente podía consultar todas las versiones, no toda la información, y para poder tomar una decisión, ¿no? También, o sea, en el diseño de las preguntas y la información que circularon, tomaron en cuenta de forma seria, creo yo, las posturas en contra, ¿no? O sea, sí te decían en la información que publicaron, la gente está en contra porque se le agravió, ¿no? Porque se le escorrió de sus terrenos, por el impacto ambiental, no por el impacto natural, por la afluencia de ríos, ¿no? Que pasan por acá y porque los pueblos temen, ¿no? Consideran que, pues que se van a quedar sin agua, ¿no? Básicamente para sus cosechas y sus actividades. Este, y también ponía las cuestiones a favor, ¿no? Que también me parece importante. El hecho de que, por un lado, se van a tomar medidas para que esta cuestión del agua y del impacto ambiental sea lo menor posible o lo más responsable posible con una obra de infraestructura de ese tamaño. Pero lo que me parece más importante es que se consultó a Naciones Unidas y se formó un grupo internacional, interdisciplinario, de expertos en diferentes materias de medio ambiente y de este tipo de proyectos que ya han trabajado en México y que son, entiendo yo, bastante reconocidos y bastante respetados y respetadas en este sentido. Entonces eso me parece importante, o sea, me parece importante mencionarlo. Entonces, bueno, es el punto general, digamos, de las encuestas. Mi crítica es, si vamos a hacer ejercicios democráticos vinculantes, hagámoslo bien, ¿no? Se tiene que reformar el 35 constitucional para que exista la figura de referéndum y plebiscito. En un referéndum, o sea, ¿qué te daría esto? ¿No? O sea, ¿por qué sería diferente que esté codificado como tal
hacerlo de forma informal, ¿no? En el fondo como está sucediendo. Pues te daría primero certidumbre de un proceso de actores específicos que participarían y en el fondo la forma correcta y predecible de cómo se tiene que hacer esta cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién la puede proponer, ¿no? Desde la ciudadanía, ¿no? El Congreso, tal vez, Senado, el presidente, ¿no? El Ejecutivo también podría proponerla sobre temas de política pública que, digamos, afecten a una región, afecten a toda la nación, ¿no? Quiénes están involucrados, ¿no? Se involucra el Congreso, no se involucra sociedad civil a través de organizaciones con cierto periodo, no, cierta experiencia, ¿no? En los temas específicos, ya sea infraestructura, como este caso, no, energía, medio ambiente, etcétera. O sea, ¿qué más, no? Los tiempos, ¿no? No se puede organizar de un par de semanas con anticipación, o sea, se tiene que organizar, yo diría por lo menos 2 meses, 2 o 3 meses, en lo que se lanza la convocatoria, ¿no? Se estudia y se organiza el gobierno con la sociedad civil para elaborar las preguntas, se difunde toda la información, no tiene que haber un periodo serio y grande y con recursos públicos de informar a la gente sobre el tema, no tanto posturas a favor como posturas en contra, ¿no? Si es binario, ¿no? Si hay más de dos opciones, pues todas las opciones, ¿no? Tiene que participar el INE, seguramente. Tendrían que participar observadores internacionales. O sea, yo diría que es una prioridad, ¿no? Observadores, periodistas, la ONU, si es posible, ¿no? O sea, entonces, digamos, mi crítica es, si vamos a hacer participación ciudadana, hagámoslo serio, ¿no? Y no a través de simulaciones. O sea, en este caso, por ejemplo, ¿qué porcentaje de participación ciudadana se considera vinculante, ¿no? O sea, si la gente decide boicotear la encuesta porque es una vacilada y votan 10 personas de 500,000, ¿eso ya se considera vinculante? O sea, yo diría que no. Tendría que haber un mínimo de participación ciudadana. Eh, y así, ¿no? O sea, ¿cuántos incidentes califican para anular la votación, ¿no? Pues porque eso es importante. O sea, por ejemplo, en la elección de gobernadores, ¿no? En Puebla hubieron muchísimos destrozos, violencia, amenazas, quema, este, ¿no? Metralletas, o sea, mucha, mucha violencia que para mí eh, eh, visión, en mi entender, tenía que haber sido anulada, ¿no? Es una elección de un gobernador, gobernadora en este caso, ¿no? Que falleció trágicamente. Eh, en este caso tenía que ser lo mismo, ¿no? La ley te tendría que decir, a ver, güey, ¿no? Si no hay condiciones para que se hayan llevado a cabo, pues no se lleva a cabo, ¿no? Y se lleva a cabo otro día. O se atienden las necesidades de la gente, se atienden, o sea, me explico, tiene que haber un proceso claro, ¿no? Y en este caso, y en todos los casos, mientras no esté regulado, pues se está inventando, ¿no? Y es una vacilada. Pero bueno, eso es, digamos, el tema general eh, de las consultas, ¿no? De este tipo de consultas, que no están codificadas. Sobre este caso en particular, creo que no está fácil el tema, o sea, por varias cuestiones, ¿no? Primero, el mismo gobierno de México, ¿no? López Obrador ha dicho y ha aceptado, ¿no? Que el proceso en el que se ha construido esta planta termoeléctrica ha sido a través de autoritarismo, de represión de la gente, de atropellos, de agravios, de quitarle sus tierras, de amenazar, incluso desaparecer gente, ¿no? Hay denuncias muy serias al respecto. El asesinato, ¿no? Reciente de este activista, Samir, que digamos es absolutamente lamentable, ¿no? Y es un atropello a la sociedad civil en ese caso. Digo, por el otro lado, pues la inversión ya está ahí, ¿no? O sea, ya está, entiendo yo, o sea, está más para allá que para acá, pues, o sea, ya es más fácil terminar de construirla que no hacerlo. No de los ductos de gas que son necesarios para esto, creo que faltan 150 metros, ¿no? Es una cosa, o sea, falta muy poco, pues, ¿no? Entonces, si se construye como estaba planeada, tal cual,
yo diría que es un atropello a la sociedad civil como tal. Sin embargo, si se construye con ciertos candados, con ciertas garantías, ¿no? Que parece que el gobierno federal está considerando, como por ejemplo el tema del agua, ¿no? Que no solo no se va a contaminar, sino se van a, ¿cómo se llama? O sea, se va a arreglar, a configurar el río de tal forma que exista más agua, ¿no? Para garantizar que haya suficiente para la termoeléctrica como para, pues, que ocupa actualmente esa corriente, ¿no? Eh, y verificarlo, ¿no? O sea, verificarlo a través, y ahí sí yo no confiaría solamente en Conagua, ¿no? Yo sí confiaría en la ONU, ¿no? En la UNESCO, ¿no? En este caso, o en el de proyectos especiales, que no me acuerdo cómo se llama, de la ONU. Pues sí, en ellos sí confiaría, la verdad. O sea, porque, o sea, difícilmente ellos tienen un interés ajeno a decir la verdad, no solamente. ¿Por qué? Porque ponen en prestigio su carrera, no porque nadie los va a contratar después, van a ser denunciados por toda la gente y van a ser famosos en otros países cuando quieran trabajar. No, estos son los güeyes que mintieron en México, entonces ¿para qué los contratas? No, o sea, nadie, digamos, nadie en sus cinco sentidos o ninguna persona informada o gobierno informado los contrataría de nuevo. Entonces en ellos sí confiaría. Y digo, me queda mucho en la cabeza cuando fue en la conferencia de prensa matutina la semana le preguntaban, ¿no? O sea, un periodista le preguntó a este cuate, uno de los expertos o sea, que va a estar verificando este tema en particular, ¿no? De Morelos, le decían, güey, o sea, tú puedes garantizar, o sea, uno, que haya suficiente agua y dos, que, este, que la calidad de la misma sea suficiente, o sea, la correcta. Y este experto dijo, sí, o sea, todos los proyectos se pueden hacer, o sea, todos. El tema es tener la tecnología, ¿no? Y la voluntad y pues, la lana, ¿no? El dinero suficiente para hacerlo. Pero todos los proyectos se pueden hacer. Esas fueron textuales sus palabras. O sea, todos los proyectos se pueden hacer con la tecnología necesaria. Entonces, eso me sorprendió un poco, ¿no? Porque, digo, yo siendo ignorante de estos temas, ¿no? De medio ambiente, sobre todo el tema técnico, eh, pues sí, ¿no? Uno piensa que no necesariamente puedes garantizar los resultados correctos en todos los casos, ¿no? Este cuate, pues con mucha seguridad dice, no, sí se puede, o sea, sí podemos garantizar la cantidad y calidad del agua. Entonces, pues bueno, el proyecto va para adelante, ¿no? El presidente declaró esta encuesta como un éxito, a pesar de todos los desmadres que ya vimos ahí. Es un éxito, va para adelante, simplemente esperar que se haga de la mejor forma, no con observación, con observancia de el marco normativo, no de la necesidad de las gentes, de las diferentes poblaciones afectadas, no por esta termoeléctrica y sobre todo con vigilancia internacional. Creo que eso es importantísimo para darle certeza a este proyecto que ya va en camino, ¿no? Y otro tema sería reparar los daños, ¿no? A las personas que fueron afectadas por el gobierno anterior. Pues sí, no es tu culpa, ¿no? Si ya eres nuevo gobierno, llegaste, ¿no? López Obrador, lo que sea, pero ya eres el gobierno, ¿no? Ya eres de México. Entonces tienes que escuchar las necesidades de la gente, tienes que atender sus necesidades y tienes que reponer el daño que hicieron gobiernos anteriores.